Bueno, para empezar, quería que veamos unos minutitos del evaluativo del práctico anterior. Le quería hacer algunas observaciones sobre unos temas que no sé si han quedado muy claros, para algunos, otros creo que sí. Cuando tenemos un microcontrolador, tenemos el data bus, el address bus y la línea de control. ¿Sí? En el caso que tengamos para conectar, por ejemplo, una memoria RAM, sobre todo si tiene la misma capacidad que la que lo puede direccionar, es simple. El data bus a la línea de datos, el address bus al direccionamiento y la línea de control al control de chip de RAM. Ahí no hay mayor modificación que hacer. En el caso que tengamos un dispositivo I/O, por ejemplo, un conversor analógico digital o quizás un registro, en ese caso, el data bus va a la línea de datos del dispositivo, que generalmente coincide. El address bus ya lo usamos para direccionamiento, entonces tenemos que mapear este dispositivo en función de la cantidad de direcciones de memoria que necesite, y lo que hacemos es generamos un circuito lógico que va al enable del dispositivo. Hasta ahí más o menos todo lo tienen claro. ¿Sí? Si tienen alguna duda, consulten. Esto debería haber quedado claro en el evaluativo práctico anterior. Y ahora entro al caso, que podríamos decir el caso más complejo, que era el que estaba en el evaluativo, cuando tenemos un circuito combinacional. Y queremos conectar el circuito combinacional al micro. Ahí se presentan varios problemas. El más simple de ver es el mismo que sucedía, no sé si se acuerdan, cuando teníamos el camino de datos. Y tenemos acá el ADRESS. ¿Se acuerdan que para que funcione el ALU, qué necesitamos? En el camino de datos, sí o sí. Bien, necesitamos registro auxiliar. Necesitamos mínimamente un registro acá y un registro de salida. ¿Por qué necesitamos un registro? Exacto. Ese es el mismo concepto aquí. Si tenemos un circuito combinacional, que en el caso del evaluativo del práctico anterior era un circuito simple, pero sea el que sea, el del evaluativo anterior era simplemente ese circuito combinacional que invertía los bits, no sé si se acuerdan. No podemos conectarlo directamente. Tenemos 8 entradas y 8 salidas. No podríamos conectarlo directamente al bus de datos. Porque cortocircuitaría el bus, que es lo que pasaba de la misma manera en el árbol del camino de datos. Entonces necesitamos mínimamente un registro, que lo podemos poner acá. ¿Sí? Ahora, necesitamos un registro y necesitamos también un buffer. ¿Por qué? Porque el registro lo que hace es carga los datos que nosotros mandamos a convertir. Pero una vez que están cargados, el circuito combinacional los lee y los pone a la salida, y no necesariamente en ese momento necesitamos los valores en el bus de datos. Entonces necesitamos un registro y un buffer. ¿Sí? Ese sería el evaluativo del práctico anterior. Muchos lo hicieron bien, algunos no, por eso quería que quede claro. No sé si tienen alguna duda. ¿Por qué necesitamos el registro y por qué el buffer? El registro es para que almacene el dato que queremos convertir. También es una solución poner el registro a la salida, no interesa. Lo importante es en algún momento salvar esos datos y no ponerlos en el bus de datos hasta que nosotros le demos la orden al buffer. Entonces por acá habilitamos cuando nosotros queremos convertir un dato y por aquí habilitamos cuando queremos leerlo. Y esa habilitación se hace a través de un circuito en función del address bus y de la línea de control. Más o menos está claro eso. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad. En el dictado del práctico 4.
Bien, gracias. Vamos al dictado del práctico 4. Después seguimos con el práctico 5. ¿Qué es lo que queremos hacer? Partiendo de este concepto, ahora no queremos conectar un microcontrolador con un circuito, sino queremos conectar dos procesadores entre sí. ¿Bien? Queremos conectar dos bases de datos. ¿Alguno tiene una idea? ¿Qué necesitaríamos para empezar? Una RAM, si vos quisieras guardar datos. O sea, cada micro tiene su RAM, pero nosotros no vamos a compartir datos a través de la RAM. Nosotros queremos mandar datos de un micro a otro a través del bus de datos. Una opción, no sé si usted cree que sería viable, es conectar los bases de datos directos. ¿Opiniones? No, funciona así. ¿Cómo? No puede haber casos en el que uno escriba y la otra también escriba. Exacto. Aparte, no necesariamente estos microcontroladores lo único que van a hacer va a ser hablar entre ellos. Debe haber otros dispositivos. Y quizá en algún momento este microcontrolador quiera hablar con un dispositivo y este con otro. Por eso es un base de datos. ¿Qué haríamos? Por ahí basándonos en lo anterior. ¿Sí? Registro en buffer. Ponemos un registro. ¿Por qué? Cuando en este caso, suponemos que este microprocesador es el que va a escribir y este va a leer. Una vez que hagamos ese caso, lo revertimos. ¿Sí? Porque sería dúplex la comunicación. Mínimamente necesitamos un registro. ¿Para qué? Para que cuando este microcontrolador quiera escribir, escriba. No se preocupe si el bus de datos del segundo está ocupado o no, porque incluso puede haber distintas velocidades y distintos tiempos. Necesitamos, como dijimos recién, un circuito que habilite ese registro. ¿Sí? Es lo mismo que vimos recién en el evaluativo. ¿Siguen hasta ahí? Necesitamos un registro y lo habilitamos a través del address bus. O sea, ese registro está mapeado en una dirección de memoria, una dirección de memoria particular, una única dirección. Cuando el micro escribe en esa dirección de memoria, lo que está haciendo es habilitando a través del decoder el registro y guarda el dato que quiere enviar al otro microprocesador al registro. ¿Alguna duda? Hasta ahí debería estar claro. ¿Cómo conectamos ahora la salida de este registro a este base? Recién lo habían comentado. Exacto. ¿Por qué? Porque si la conectamos directo, apenas nosotros escribamos algo en el registro, lo que está en el registro se va a poner en el bus. Y posiblemente el bus del segundo micro esté ocupado. Entonces ponemos un buffer. ¿Quién va a controlar este buffer? Ese buffer tiene un enable. Exacto. ¿Vamos hasta ahí? El primer micro escribe en el registro cuando quiere, no necesita ninguna autorización por ahora del otro micro. Para escribir, habilita, simplemente lo que hace es mandar un dato a una dirección. Ustedes con este decoder habilitan qué dirección es, y eso tiene que coincidir por supuesto con el comando del software. ¿Sí? Una vez que está acá, después veremos cómo este micro se entera que hay un dato, habilita, manda a leer de una dirección. No necesariamente tiene que ser la misma dirección, porque es otro circuito decodificador. Cuando manda a leer de esta dirección, habilita el buffer simplemente deja pasar los datos hasta el bus. Hasta ahí estamos. Ahora el tema. ¿Cómo sabe este procesador si puede escribir en el registro
¿Por qué? Porque dijimos que podía escribir cuando quiera. Sí, escribió una vez. ¿Cómo sabe si puede escribir de nuevo o el registro está ocupado porque este todavía no lo leyó? En cuyo caso no podría escribir porque estaría perdiendo el dato anterior. Y de la misma manera, ¿cómo sabe este micro que hay un dato para leer? Porque si lee por leer, algo va a haber en ese registro, pero quizás el dato anterior y lo lee 2, 3 o 5 veces. ¿Algún concepto? ¿Algún memory request o...? ¿Cómo harían en un soft, digamos? ¿Qué necesitarían? ¿Una bandera abajo? Bien, y una bandera en un hard puede ser un flip-flop. Un flip-flop sería un registro de un bit, que lo que dice tendrá un 1 o un 0. Tendrá un 1 si hay un dato, un 0 si no lo hay. Fíjense que cuando nosotros escribimos un dato en el registro, a través del hard, de esta línea, ponemos un 1 en el flip-flop. ¿Sí? Este flip-flop tiene que ser leíble tanto desde este micro como desde este. O sea, el flip-flop es una especie de semáforo que nos indica si hay un dato o no. Cuando escriben un dato, se ponen 1. Fíjense qué pasa cuando este micro lee el dato. ¿Qué pasa con el flip-flop? Claro, se pone en 0. Entonces, cuando el micro consumidor, en este caso, lee el dato a través del buffer, en el mismo momento que manda la habilitación al buffer, resetea el flip-flop, y como el flip-flop lo puede leer tanto los dos dispositivos, el productor, la próxima vez que va a escribir, se fija si el flip-flop está en 0, quiere decir que está habilitado a escribir un registro. ¿Lo entienden hasta ahí? El problema es cómo conectamos este flip-flop al procesador. ¿Sí? Este flip-flop, la única forma de leerlo es a través del bus de datos. No podemos conectar el flip-flop directo al bus de datos porque ocurre el problema que ocurriría acá, por eso pusimos un buffer. Entonces tenemos que poner un buffer para cada micro. ¿Sí? Simplemente es el mismo concepto que hicimos acá. Nada más que acá teníamos 8 líneas, acá tenemos 1. Entonces, de nuevo, a través de este decodificador, este micro va a tener una dirección, que en este caso va a ser de escritura, para el registro, y otra dirección distinta, que va a ser de lectura para el buffer. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por software. Antes de escribir, cuando nosotros necesitemos enviar un dato al consumidor, lo primero que vamos a hacer, vamos a leer en la dirección en la que está mapeado este buffer, en realidad en la que está mapeado este flip-flop, si hay un 1 o un 0. Si hay un 1 no podemos hacer nada, tenemos que esperar. Si hay un 0 en esa dirección, significa que podemos escribir. Y cuando escribamos se va a poner un 1. ¿Lo siguen? Veamos un poco cómo funciona, que es lo que dijimos recién. Queremos poner un dato, supongamos que es el primer dato, en este caso no verificamos el buffer. Cuando habilitamos a través del decoder, se pone el dato en un registro y se setea el flip-flop. ¿Sí? Ahí hay un dato. Como este microcontrolador aún no lo leyó, el dato está acá, a la salida del registro, pero no ingresa al database. Justamente esa es la idea, que no ingrese hasta que lo habilite el segundo micro a través de este buffer. Este micro lo primero que va a hacer, posiblemente, es estar monitoreando hasta que se ponga un 1 acá. Cuando hay un 1 quiere decir que hay un dato para leer. ¿Sí? Ese 1 viene del flip-flop. Detecta que hay un 1, envía la orden de leer de la dirección de memoria correspondiente al buffer, los datos llegan al database y en el mismo momento que llegan al database se resetea el flip-flop. Ese es el proceso completo. ¿Sí?
Ahora veamos el caso inverso. Esto ya está más o menos funcionando. Ahora queremos enviar un dato desde este micro hasta el micro que está dibujado arriba. ¿Qué habría que agregar? Registro y buffer, pero bueno. Sí. Un registro y un buffer en el otro sentido. Otra bandera, porque no podemos usar obviamente la misma bandera. La bandera este semáforo nos indica que hay un dato que escribió en este registro. Esta bandera nos indica que hay un dato en este otro registro. ¿Sí? Lo que sí podemos reutilizar son estos circuitos de habilitación, porque tienen aún salidas habilitadas. Fíjense que acá lo tomamos para 3 bits, o sea, tenemos 8 salidas posibles, y aquí estamos usando 2, o sea, todavía nos quedaban 6 direcciones de memoria para habilitar. Entonces simplemente podemos reutilizar estos decoders. Esto se lo dejamos para que lo piensen. ¿Qué pasa si agregamos aquí, en un lateral, por ejemplo, otro micro? ¿Sí? Ese micro obviamente va a tener comunicación directa con el de arriba y directa con el de abajo. ¿Qué tendríamos que agregar? Exacto. Aquí tenemos el nuevo micro, le agregamos un registro y un buffer para que envíe hacia allá, un registro y un buffer para que envíe hacia aquí, y después necesitaríamos otro registro y otro buffer para que envíe desde este micro hacia aquí y para el micro inferior al nuevo que agregamos acá. O sea, tendríamos que agregar un registro y un buffer para cada nueva dirección de comunicación. Si hay una dirección de ida y vuelta, tendría que tener un registro y un buffer de ida y un registro y un buffer de vuelta. Y este decoder lo podemos seguir utilizando, simplemente le agregamos más direcciones o podemos poner un decoder más grande con más bits. ¿Sí? Vamos a necesitar un decoder para cada micro. Es decir, el micro nuevo también tendrá que tener un decoder para habilitar los buffers de entrada y los registros de salida. ¿Sí? Es más o menos lo que habíamos visto en el evaluativo, pero dándole una complicación un poquito mayor. ¿Estamos así? Ahora seguimos con el dictado del TPN5, que es el que vimos hoy.